Bueno, pues muy buenas tardes. Vamos a iniciar, Manuel y Jessica. Muchas gracias por la espera, Manuel. Y muchas gracias, Jessica, por ingresar a esta sesión. Esta es nuestra segunda sesión de su segunda semana de módulo propedéutico. Y bueno, con esto ya están llegando más bien a la mitad de su módulo, lo cual es un logro importante de reconocer. En este punto a mí siempre me gusta hablar con los aspirantes en torno a la parte de el tema de las plazas disponibles para ser promovidos a estudiantes. En un inicio, al inicio de este módulo, en la semana pasada, semana 1, yo les comentaba que tenemos cerca de 30,000 aspirantes en el módulo, de los cuales solamente 9,000 alrededor, no son números cerrados, pero más o menos es la proporción, van a tener un lugar como estudiantes en prepa en línea. Entonces hablábamos de la importancia de ser constante y de poder terminar el módulo, entregar sus archivos, ser muy responsables y comprometidos, ¿no? Sobre todo con el objetivo que se han planteado. Sin embargo, bueno, creo que es un gran momento para también comentarles, y también esto a lo mejor les va a ayudar un poco a tranquilizar, que no todos los 30,000 aspirantes que están inscritos en el módulo llegan hasta este punto. Muchos de ellos se quedan en el camino, no entregan a lo mejor alguna actividad integradora y deciden no continuar, o simplemente no ingresan a la plataforma en ningún momento, y entonces esto hace que no tengan evaluaciones y por lo tanto ese número de 30,000 se reduce. Esto, bueno, para contarles y para reconocerles el que están aquí ya llegando a la mitad de su módulo. Entonces, bueno, por ese lado quisiera solamente hacer ese reconocimiento y felicitarlos por este compromiso. Ya llegada a la mitad del módulo, vamos a empezar a tener unas actividades un poco más complejas. Las actividades de semana 3 implican un poco más de análisis, un poco más de tiempo por su parte. Definitivamente son las dos actividades integradoras que yo más disfruto de evaluar, pero sí son actividades que les van a exigir un poquito más de atención en su realización y que quizás también el tiempo que tengan que dedicar a ellas sea un poco mayor. Esto es importante que lo tomen en cuenta porque si ustedes ya tienen destinados sus tiempos de trabajo, muy probablemente para semana 3 tengan que hacer alguna modificación en esos horarios que les permita poderle dedicar un poco más de tiempo a estas actividades de semana 3. Entonces, ¿por qué se apagó la cámara? Pero bueno, son actividades que yo espero que disfruten mucho. Vamos a hablar un poquito de ellas conforme se acerque el final de la reunión para que ustedes tengan toda la información que necesiten para llevarlas a cabo. Antes de poder compartir la plataforma o compartir pantalla para poder hablar un poquito acerca del tema de las referencias, que es el tema que nos atañe hoy, cómo vamos a referenciar los textos que estamos tomando o las imágenes que pongamos para complementar nuestra información. Quisiera preguntarles, Manuel y Jessica, si tienen alguna duda, algún problema o algo con lo que los pueda atender o ayudar específicamente de esta semana o en general del módulo propedéutico. Ya saben que estoy aquí para apoyarles, entonces cualquier pregunta que tengan o comentario lo escucho con gusto, además de que si me quieren compartir cómo se han sentido en este cambio que han tenido en sus vidas de ingresar de nuevo a la plataforma virtual de estudio, también me gustaría escucharlos. Mi nombre es Víctor. Perdón, Víctor. Te voy Sí, a... Víctor Manuel. Víctor Manuel, ok. Te voy a pedir que me pongas en el chat ese nombre con el que estás dado de alta, por favor, para que cuando tome asistencia te pueda encontrar entre los aspirantes. Ok, sí está bien. Pues yo quiero compartirle pues cómo me siento ahora sí que en esta nueva etapa que estoy comenzando. ¿Ok? Pues sí, al principio eran nervios, pero conforme he hecho las actividades integradoras, pues me ha abierto un poco más el panorama para saber cómo va a funcionar la plataforma. Porque pues principalmente son esas las dudas que uno tiene cuando va iniciando, cómo va a funcionar, qué hay que hacer, qué herramientas voy a ocupar,
el administrarse el tiempo. Entonces, pues creo que hasta el momento pues he ido adaptándome y organizando más mis tiempos para poder cumplir con las actividades, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad es que valoro mucho todas las actividades integradoras porque son muy valiosas para que uno pueda terminar con lo que viene siendo la prepa, ¿no? Entonces, pues sí, hasta el momento me siento bien, me siento cómodo y motivado a continuar. Muchas gracias, Manuel. Gracias por compartir, Víctor. Perdón, Víctor. Muchas gracias por compartir. Y no hay problema, Abigail, qué bueno que te pudiste unir. Estamos escuchando un poco acerca de cómo se han sentido en la semana con sus actividades y con este cambio, ¿no? Que supone en la vida el volver a estudiar. Manuel nos comparte que había un poco de nervio. Víctor, ay, es que veo tu nombre y quiero decir Manuel, pero ya me lo voy a grabar, es Víctor Manuel. Que sí, que había un poco de nervio al principio y esto, como les decía, es totalmente normal. Definitivamente, como bien lo dices, esas son las principales dudas que uno tiene. Cómo va a funcionar, cuánto tiempo va a exigir de mí y cómo voy a poder gestionar mi vida alrededor de ello, ¿no? Personalmente yo ahorita también acabo de iniciar a estudiar nuevamente en la modalidad en línea y la verdad es que sí cuesta un poco integrar una actividad más a la vida que ya tenemos organizada y a los tiempos que ya tenemos pues destinados para nuestros asuntos, ¿no? Y para nuestras cosas. Lo que sí puedo decir, Víctor, es que definitivamente ese es el secreto, ¿no? Bienvenida, Adela. Definitivamente el secreto justamente es poder tener esta visión de que lo estoy haciendo bien y de no perder de vista la meta, que en un primer momento es ser promovidos a estudiantes y a largo plazo, ni tan largo porque solamente son 2 años, poder terminar ya la educación media superior. Entonces, qué bueno, Víctor, agradezco mucho que nos compartas. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, compartir cómo se ha sentido, cómo le ha ido con las actividades? Incluso si han tenido alguna dificultad, es bueno, ¿no? Comentarlo. Justo estos espacios son para ello. No te preocupes, Adela. Hoy la sesión se puso un poquito más temprano porque era de los horarios que estaban propuestos en la encuesta. Entonces, bueno, por eso tratamos de mover un poquito los horarios para que a lo mejor quien no puede estar tarde en la noche de 8 a 9, pues pueda estar en estas sesiones por la tarde. Entonces, por eso es que se cambian los horarios un poco. Ya sabes que no hay problema. Lo bueno es que has podido ingresar. Entonces, bueno, pues esa es un poco como la cuestión. La plataforma y la forma de estudio de prepa en línea CEP en realidad es como lo están haciendo hasta ahora, ¿no? Sí es posible que puedan gestionar las cosas y organizarse con un poquito de anticipación. Y voy a ahondar un poquito más en este punto cuando tengamos nuestra última videosesión, pero también creo que es muy importante saber y darle valor a esta parte que tenemos a nuestro alrededor que también nos ayudan, ¿no? Yo he tenido aspirantes que a lo mejor a veces se conectan desde su trabajo y sus propios empleadores, los jefes, les dan esa oportunidad de tomarse el tiempo de poder estar en la reunión, ¿no? O de inclusive muchas veces estando en sus empleos, poder estar revisando recursos o haciendo sus actividades. Hay quien está en casa y vive con alguien y ese alguien le ayuda a seguir con las tareas del hogar, a lo mejor a cuidar los niños, a preparar las cosas que se tienen que preparar, tareas básicas y cotidianas que finalmente nos quitan tiempo y nos impiden a lo mejor estar en estas reuniones. Entonces también es importante poder dar un reconocimiento a esas personas que tenemos a nuestro alrededor cercanas y que nos ayudan a poder estar acá, ya sea familia, amigos, la pareja, la gente del trabajo, quien sea, también hacer extensivo este agradecimiento que les permite seguir con este esfuerzo de terminar su educación media superior, que a final de cuentas es un bien para todo el país. Pareciera que es un poco verlo en un esquema muy grande de las cosas, pero verdaderamente desde mi punto de vista, que llevo muchos años ya de maestra, sí creo firmemente que la educación cambia vidas y que la educación puede transformar un país. Entonces, desde mi lugar de residencia, desde donde yo estoy, desde mamá de 2 niños que van a vivir en México,
también agradecerles a ustedes esta decisión de superarse, de trabajar por un mejor país, ¿no? No es nada más el sacar mi educación media superior, sino que esa decisión lleva en sí de verdad un apoyo muy grande para todos como mexicanos, que en este tiempo justamente pues es lo que ocupamos. Entonces, gracias a todos, gracias Víctor. Y no sé si alguien más quiera compartir algo, aquí Adela nos pone en el chat. Me han servido mucho las sesiones y me siento emocionada porque también ya tenía mucho que no estudiaba y se me dificulta la plataforma, pero ahí vamos aprendiendo. Muy bien, Adela, sí, el hecho es no darse por vencido, poner todas sus dudas sobre la mesa y estar siempre dispuesto, ¿no? A seguir aprendiendo y no darse por vencido. En prepa en línea casi para todo hay una solución y casi para todo hay un apoyo. Entonces no duden en acercarse siempre a sus asesores virtuales y a sus tutores para que les puedan apoyar. Abigail, ¿te escucho? Sí, perdón. Es que yo me conecto de mi trabajo y entonces luego se me complica poder participar. Por ese motivo me retrasé un poco en la conexión de hoy y pues igual me siento entusiasmada de poder formar parte de ustedes. Y pues, exacto, se me complica son bagels de carne fría. Tengo cliente, perdone. No te preocupes, no te preocupes. 68. Y entonces es eso, se me complica y muchas veces tengo que volver a repetir la sesión en la noche porque hay veces en las que no puedo poner atención bien. Pero pues creo que sería todo por el momento, una disculpa. No, está bien, Abigail, no te preocupes, adelante. La verdad es que realmente valoro mucho el esfuerzo que hacen todos de estar acá. Hay muchas personas, sobre todo cuando es la sesión en la noche, que están un poco inseguras, ya están en casa y a lo mejor tienen aquí al niño que está necesitando algo o así. Y yo siempre les digo que de verdad no se preocupen, abran su cámara, si quieren decir algo, abran el micrófono, aquí hay mucha tolerancia, sabemos que todos estamos en una vida que tiene bastantes exigencias, ya el estar aquí habla mucho del compromiso que uno tiene. Entonces, por favor, no se sientan con preocupación de, ay, es que mi niño está llorando. Es la vida cotidiana que tenemos todos y esto se entiende que llega a formar parte de nuestra vida y en ningún momento pues estamos esperando que su vida se detenga para que puedan estudiar. Al contrario, la plataforma está hecha para que todos ustedes puedan incluirla a la vida actual que tienen. Entonces, pues muchas gracias Abigail, gracias Adela, gracias Víctor. Jessica, si quieres comentar algo también lo puedes hacer o ponerlo en el chat sin ningún problema. Y bueno, eso, gracias a todos. En esta sesión quiero que platiquemos un poquito acerca del tema del referenciar, las imágenes o los textos que tomamos para complementar lo que nosotros estamos presentando como respuesta. Que me siento emocionada, creo que se confundió. Yo me confundí. Ah, discúlpame, Jessica, tienes razón. Es que tienes razón. Tomé tu comentario como si hubiese sido el de Adela. Lo siento, porque Adela antes puso disculpa por la tardanza y como que me apareció junto. Gracias, Jessica, de cualquier forma. Y sí, lo que decía, ¿no? La plataforma es una curva de aprendizaje y todo es seguir teniendo como constancia en este tema. Ay, se me fue. Ok, estábamos hablando del tema del plagio y la forma en la que hacemos paráfrasis y presentamos la información. Eso ahondamos un poquito en la sesión pasada, el por qué no vamos a copiar y pegar textos como si fuera nuestra propia respuesta. Y también hablamos un poco del tema de la lectura, del enriquecimiento del vocabulario, de poder hacer estos textos escritos. Esto va a ser súper importante en sus actividades de semana 3. Va a ser la primera semana donde ya se les va a pedir que contesten con cierta extensión sus tareas, o sea, contesta en 10 renglones, contesta en media página, contesta en 8 renglones, y ese es requisito importante para que sus respuestas se tomen como correctas. Entonces, este ejercicio de empezar a desarrollar el lenguaje va a ser súper importante. Además, para poderles compartir que yo tenía un profesor
Toño se llamaba y era un profesor de la grabación de la sesión que tuvimos el día de ayer y por alguna razón me doy cuenta que la grabación de pantalla no se hizo completa y solo tenemos grabado una sección que fue la primera sección de nuestra sesión y entonces por tal motivo estoy grabando ahora este video complementario para que ustedes puedan tener la información de la cual hablamos en la sesión del día de ayer, 21 de febrero. Esta fue la sesión de viernes, la segunda sesión de la segunda semana de su módulo propedéutico. Y bueno, si ustedes ven el video anterior, verán que en esa sesión estábamos hablando un poco acerca del tema que es la importancia de desarrollar el lenguaje escrito, de poder tener nuestras propias producciones en cuanto a escrito, sobre todo a partir de esta semana 3, que será una semana en la que se les va a solicitar ya que sus grabaciones tengan cierta extensión en sus respuestas. Es decir, yo les comentaba a los aspirantes que estaban ayer conectados que hasta este momento ustedes en sus actividades integradoras han sido libres de contestar las preguntas tan corto o extenso como ustedes decidan. Y bueno, aunque la rúbrica siempre evalúa, como se los comenté en la parte del pensamiento crítico, este análisis que ustedes hacen de las respuestas que plantean, no se había dado que ya se les estuviera solicitando cierta extensión. Entonces, eso sucede a partir de semana 3 y es importante que ustedes lo sepan, que estén con esa conciencia a la hora de desarrollar sus respuestas. Esto es parte de lo que evalúa nuestra rúbrica de calificación. Es muy importante siempre mencionarles y recordarles que los asesores virtuales contamos con una rúbrica. Todos los asesores tenemos unos parámetros medibles sobre los cuales asignamos una calificación de acuerdo a la tarea que ustedes han entregado y esta rúbrica tiene la parte del pensamiento crítico, que es donde nosotros pues asignamos los puntos correspondientes al análisis que realizan. Y es muy difícil, yo les comentaba, pues hacer un verdadero análisis en una respuesta que se forma de 3 o 4 palabras, y esto sucede. No quiere decir que no se haya hecho una reflexión o que no haya habido un análisis personal de lo que se pregunta. Quizás lo único que refiere es que existe una dificultad para traducir todas esas ideas y ese análisis que yo estoy teniendo en mi cabeza y lo que pensé, traducirlo al lenguaje escrito para poderlo presentar como una respuesta. Entonces, a partir de esto, de este tema, también vamos a desprendernos un poco hacia la parte que tiene que ver con la referenciación de las fuentes que estamos tomando para complementar nuestros trabajos. En la parte del video que no se alcanza a ver, yo les comentaba a los aspirantes de un profesor que yo tuve en la secundaria y él siempre decía, era mi profesor justamente de español, con él llevábamos un taller de lectura y redacción, y él decía siempre que el tamaño de tu vocabulario es el tamaño de tu universo. Y verdaderamente creo que si nosotros hacemos análisis sobre esas palabras, vamos a ver que verdaderamente es muy cierto. En la medida en que nosotros conocemos más palabras, somos capaces de comprender más acerca del mundo y somos capaces también de expresarnos mejor, de ser más concretos y más específicos con lo que solicitamos, con lo que necesitamos y con lo que queremos compartir, y hacer que estas opiniones o estos pensamientos lleguen de forma adecuada y precisa y asertiva a aquella persona que vaya a recibir nuestras palabras. Esto sucede en el lenguaje hablado, pero también indudablemente en el lenguaje escrito. Y bueno, esto va de la mano un poco con lo que les comentaba en la sesión de cierre de semana 1, de este ejercicio que tiene que ver con la escritura, con el escribir todas las noches algo, aunque sea una parte corta del día, y con la parte de la lectura, hacer el hábito de la lectura, tener un hábito de lectura de unos 15, 20 minutos diarios, y los resultados se van a ir notando pronto. Ustedes van a ver una
mejoría en la forma en la que pueden comprender lo que se está escribiendo y sobre todo también en la parte de la ortografía, la redacción, la construcción de ideas en un lenguaje escrito. Entonces, vamos a pasar a la parte de la plataforma, no de la plataforma, sino que vamos a pasar a que les muestre yo una herramienta que compartí con los aspirantes el día de ayer, y esta es una herramienta para la referenciación de nuestras fuentes. Cuando ustedes plantean o cuando ustedes entregan una tarea, ya habíamos hablado de esto, la importancia de no copiar y pegar los textos tal cual aparecen en los recursos o tal cual los podemos encontrar en alguna página de investigación, porque esto no necesariamente refleja que la información ha sido comprendida. Lo que queda claro es que tenemos una importante habilidad para encontrar información dentro de un contexto determinado o en un espacio determinado. Entonces, si yo soy capaz de encontrar en el recurso la respuesta a la pregunta, eso es una cosa. Pero si esa información ha sido comprendida, interiorizada y ahora forma parte de mi haber de conocimientos, eso es una cosa completamente distinta. Entonces, lo que sucede cuando nosotros copiamos y pegamos textos y los presentamos como la respuesta, pasan dos cosas. Primero, al no estar referenciando el texto, es decir, al no decir esta información ha sido tomada de la plataforma de prepa en línea de tal recurso, o esta información la tomé de esta página de internet o la encontré en este artículo de revista. Cuando no estamos haciendo eso, estamos incurriendo en el plagio, porque esta práctica, por su definición, es presentar una producción o un contenido que no ha sido hecho por nosotros como si lo fuera. Existe esta parte donde a lo mejor hacemos el plagio sin esta intención de plagiar realmente, pero cuando no estamos referenciando, esto es lo que sucede, estamos plagiando información, aun cuando no sea la intención. Sucedió con una compañera del propedéutico que bueno, ya después de hablarlo con ella, pudimos como llegar a este acuerdo donde, ok, si vamos a copiar y pegar información, solamente debe ser como complemento de lo que yo ya analicé y escribí por mi cuenta. Esto lo vemos muy seguido en muchos artículos. Les digo, en la medida en la que ustedes empiecen como a leer y a explorar diferentes textos, lo van a ver. Hay muchas personas que, bueno, ponen su propio análisis de una situación y después ponen, como lo dijo Einstein, y ponen una cita completa de lo que haya dicho Einstein, y esa cita está referenciada. De dónde ha sido tomada la cita, en qué momento, etcétera. Ahora, eso es lo que se refiere a referenciar la información. Esto se ha estado comentando en el foro Aprendiendo. Ha habido también ahí intervenciones interesantes en cuanto a la importancia de referenciar nuestros textos, y eso es bueno porque, bueno, queda claro que hay una conciencia en cuanto a la importancia de referenciar. Ahora, ¿cómo vamos a referenciar nuestros textos? Existen diferentes formas de referenciar. La que nosotros usamos en prepa en línea es una referencia que se llama formato APA. El formato APA lo que es una forma de presentar la información. En general, la palabra formato a eso se refiere, la forma en la que voy a presentar la información a los demás. Y el formato APA es justamente eso, una construcción de cómo voy a juntar la información para presentarla. En el formato APA existen diferentes reglas y entonces los títulos van separados por puntos, algunas de las informaciones van entre paréntesis o van entre corchetes, y son una serie de especificaciones que lo que hacen es eso, darnos la pauta para poder referenciar correctamente en ese formato. Yo les compartí, y en este momento voy a apagar mi cámara para poder compartir mi pantalla, y les voy a compartir un enlace que ustedes pueden ocupar en cualquier momento para poder referenciar la información que ustedes quieran en cualquiera de sus trabajos o actividades en prepa en línea. Me parece que ya pueden ver. Ok.
Entonces, lo que vamos a hacer, ayer poníamos el ejemplo, supongamos que vamos a presentar o a hacer algún trabajo que tiene que ver con, el ejemplo de ayer fue el tema de la Guerra Fría, que la Guerra Fría fue un periodo que se dio después de la Segunda Guerra Mundial, y este periodo, bueno, es un periodo histórico, es un hecho político que se dio después, les digo, de la Segunda Guerra Mundial. Se llama la Guerra Fría porque fue una guerra en la que no hubo realmente uso de armas, ataques, etcétera. Fue una guerra económica en la que entre países, ahora sí que se hicieron la ley del hielo, como decimos comúnmente, y entonces eso tuvo grandes repercusiones, ¿no? Entonces, supongamos que eso es el trabajo que ustedes van a presentar. Yo hice un ejemplo muy rápido donde aquí puse mi nombre como si fuera nombre del aspirante, el título, y aquí lo que comúnmente pasa una vez que llegamos a este punto es que entonces los estudiantes buscan en internet, ¿no? Se van directamente a Google, y esto es lo que observamos en niveles de educación como primaria, secundaria. Buscan la Guerra Fría, entran a la primera opción que sale, que normalmente pues es Wikipedia. Pues se copia la información, ¿no? Algunos tendrán cuidado de leerla, pero la realidad es que hay muchos que no lo hacen así. Tomamos el texto, se pega la información y damos por terminado nuestro trabajo. Y así se entrega. Entonces, si a mí me dicen, haz una investigación sobre la Guerra Fría, pues aquí está. ¿Qué aprendí? No demasiado. Tengo datos duros que compartir, seguramente no tantos. Y de donde mi trabajo seguramente va a ser igual al de muchos compañeros que hayan hecho exactamente lo mismo. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es evitar este tipo de cosas. Ahora, hablando ya en prepa en línea, esta práctica del plagio tiene ya también consecuencias en la evaluación de nuestras actividades. Entonces, no solamente es el hecho de que mi trabajo sea igual al de algún compañero, sino que tiene repercusiones directas en la evaluación. Deseablemente, lo que sucede es que yo voy a obtener información sobre el tema que quiero aprender. Ya sea que yo me dirija a alguna fuente de investigación que pueda leer, tener estos datos duros, tener la información, a lo mejor si no sé nada del tema lo obtengo. Muchos a lo mejor, y bueno, importante acá mencionar, como lo vimos en también uno de los foros Aprendiendo, el sitio de donde nosotros obtenemos nuestra información realmente va a ser muy importante. Wikipedia no es una fuente verdaderamente confiable o una fuente que tenga como dentro de sus parámetros una revisión o una confirmación estricta de sus contenidos. Entonces evitemos Wikipedia, busquemos otra fuente. Una fuente muy confiable puede ser esto, como National Geographic. Es una empresa grande, es una empresa avalada y que con mucho soporte, ¿no? Entonces, bueno, podríamos ocupar este texto, estas imágenes, etcétera, ¿no? Entonces aquí tenemos algunas imágenes, tenemos un poco de historia y vamos a ver que, supongamos, ya tenemos esta información, vamos a leer qué fue la Guerra Fría, lo comprendemos y nos vamos entonces a nuestro trabajo, donde lo más importante es hacer una paráfrasis con nuestras propias palabras de lo que fue la Guerra Fría o de cualquier tema que estemos hablando realmente. Lo más importante es nuestro propio análisis y el cómo lo vamos a presentar. Entonces, de acuerdo a lo que sabemos, la Guerra Fría fue... voy a desactivar esto un segundo. La Guerra Fría fue un evento político y social que tuvo lugar después de
la Segunda Guerra Mundial. Muy importante regresarme a revisar lo que escribí. Aquí tengo un error ortográfico. Aquí me hace falta un espacio. Guerra Fría va con mayúsculas, pues es el nombre de un hecho histórico, lo cual lo convierte en un nombre propio. Después es una palabra que lleva acento. Entonces, como ven, siempre escribimos y luego pasamos a revisar. Con estos puntos voy a representar toda la demás información que yo sé por cuenta propia y que estoy escribiendo para demostrar que tengo conocimiento sobre el tema. Este conocimiento lo adquirí viendo un video, leyendo artículos, etcétera, ¿no? Entonces, ya tenemos esta información, vamos a complementarla. Digamos que yo aquí hablé de la Guerra Fría, qué es, por qué se llama así, cómo empezó, y vamos a ocupar acá. Buscamos en el texto y encontramos una parte que nos parezca interesante, puede ser ¿por qué se llama Guerra Fría? Ocupemos esto. Entonces, si ocupamos esta parte y lo pegamos en nuestro texto, esta es la parte que si no está referenciada, pareciera que es parte de lo que yo estoy escribiendo o produciendo por mí mismo. Esto que acabamos de pegar es lo que necesitamos referenciar. ¿Y cómo lo vamos a referenciar? Pues justamente con esta herramienta que vamos a compartir acá. En la plataforma de Google voy a buscar citar en APA. Hay muchas herramientas. Yo les recomiendo la herramienta de Red UNID, que es una universidad. Para mí es la que más me gusta, es la que más utilizo y es un recurso de una universidad que facilita muchísimo el poder referenciar, porque lo que tenemos es una gama de opciones de las fuentes que podemos referenciar. Podríamos estar ocupando un libro, un artículo de revista, una página web, periódico, video de YouTube, etc. Entonces, bueno, en este caso nosotros buscamos en una página web, que es la página web, el sitio de National Geographic, y es lo que vamos a referenciar. Podemos hacer un ejercicio con un video de YouTube en un momento más si así lo desean, pero bueno, vamos a empezar con el ejercicio de la página web, donde hacemos clic y aquí lo que va a pasar es que nos va a empezar a pedir ciertos datos acerca del lugar del que hemos tomado la información, ¿no? Nos va a pedir autor del artículo, la fecha, el título, lugar de publicación y acá lo vamos a ver. Entonces empecemos con el autor. Siempre en lo que busquemos debe de venir el autor de los artículos que vamos a ver. Aquí está, ella es Erin Blakemore. Copiamos y pegamos. Normalmente viene, ok, se publicó el 9 de marzo y ha sido modificado el 21 de mayo de 2024. Siempre vamos a tomar la fecha más reciente. Y el título del artículo. Aquí hay que tener cuidado, tenemos un punto que no necesitamos. El título del artículo es ¿qué fue la Guerra Fría? Entonces, esto lo vamos a tomar. Pegamos. Lugar de la publicación, vamos a ver en qué parte del mundo se publicó esto. Si no lo tenemos, porque ese dato puede ser que no lo encontremos sobre todo en una página web, podemos buscar hasta abajo. Ok, este artículo se publicó en inglés en nationalgeographic.com. Podemos asumir que se publicó en Estados Unidos porque es el lugar originario de donde es originaria la empresa. Entonces, podemos poner Estados Unidos de América. La casa publicadora es National Geographic. Y la dirección web de procedencia. Eso lo tomamos acá en la barra de navegación.
y lo pegamos aquí. Ya una vez que tenemos todos estos datos puestos en el cuadro, vamos a guardar, igual que hacen con sus actividades formativas. Primero guardan toda la información y después van a poner crear ficha. Y les va a aparecer esta oración. Esta es la cita o la referencia para la fuente. Y como pueden ver, tiene un formato específico. El nombre está todo en mayúsculas, luego viene un punto, la fecha está entre paréntesis, otro punto, el título va en letra cursiva o itálica, punto. Entonces, bueno, esto es lo que se llama formato APA, esta forma de presentar la información. Copiamos este texto y este texto es el que va a ir directamente después de lo que vamos a referenciar. Ahí lo pegamos. Típicamente las referencias se hacen en una letra más pequeña. Y esa es una forma sencilla de poder referenciar lo que estamos escribiendo. Ahora, existe otra forma de referenciar que se llama notas al pie. Ustedes pueden elegir. Vamos a suponer que no estamos pegando ahí la referencia. Elegimos esto y le ponemos insertar nota al pie. Ahí nos aparece un número 1. Después del texto que hemos copiado y pegado, nos aparece un número 1 y abajo de la página aparece una raya y un número 1. Es al pie de la página. Ahí es donde nosotros podemos también pegar la cita y le damos el formato que necesitemos, ¿no? Para mí ese texto es demasiado grande, entonces lo que hacemos es únicamente cambiar el tamaño del texto a uno que nos parezca más apropiado. Y ya está. Entonces, a la hora de estar leyendo nuestro trabajo, cuando lleguemos a esta parte, vamos a poder ir a la referencia y saber de dónde ha sido tomada esa información. Lo mismo va a suceder cuando queramos poner imágenes o alguna referencia a algún video que hayamos usado para complementar nuestra información. Espero que no haya dudas hasta este momento, pero como pueden ver, el formato APA nos ayuda a referenciar casi cualquier fuente. Entonces, realmente, citar en APA, Red UNID es la página. Y aquí es donde ustedes van a poder acceder a esta herramienta. Recuerden siempre que el hecho de referenciar nuestras fuentes ayuda a que no sea tomada nuestra información como plagio, que estamos nosotros siendo productores de esa información y que únicamente estamos complementando nuestra propia paráfrasis, nuestro propio análisis con información que ya tenemos y que es un complemento a lo que ya hemos hecho. Entonces, bueno, espero no haya dudas con eso. Y otra cosa que tocamos el día de ayer, que es muy importante también que puedan tener en cuenta y que puedan observar en esta parte del video, es acerca de los contenidos de su semana 3. Vamos otra vez a compartir pantalla. Apago mi video, ya saben, para que no haya interferencia en la transmisión de los datos. Y una vez que ya la pueden ver, voy a la plataforma. Entonces, entramos a plataforma y yo les había comentado ya en una sesión anterior que siempre es bueno que ustedes revisen con antelación cómo va a estar conformada su siguiente semana de trabajo. Esta semana 2 termina el día domingo, este día de mañana, 23 de febrero, termina su semana 2, pero lo que yo les decía
es que si nosotros hacemos una visión general de las semanas, podemos ver que semana 2 es una semana que es un poco más relajada en cuanto al número de recursos y de actividades que ustedes van a presentar. Semana 2 es una semana donde ustedes tienen 12 recursos, el foro aprendiendo, 2 actividades integradoras y 2 actividades formativas. Entonces, eso primero, ¿no? Y por otra parte, si vamos a semana 3, que empieza el día lunes, verán que en semana 3 son muchos más recursos. En semana 3 ustedes tienen 21 recursos a revisar, que además en su contenido son un poquito más exigentes, porque el objetivo de semana 3 es poder comprender muy bien cómo está conformado todo el programa de prepa en línea CEP, desde el modelo educativo hasta la forma de evaluación. Entonces, es muy importante que puedan conocer y comprender esa información. Entonces, de entrada, acá tenemos 21 recursos más el foro aprendiendo, que siempre está activo cada semana. Y en actividades tienen 2 actividades integradoras, 2 actividades formativas, el cuestionario socioemocional y 2 encuestas que son de carácter obligatorio. Muchas veces los aspirantes no contestan estas encuestas y no pueden acceder a los recursos de semana 4. Entonces, una de estas encuestas les tomará a lo mejor alrededor de 15 minutos, otra les va a tomar a lo mejor 30, 40 minutos resolverla. Son actividades pues que sí les llevarán un rato y que es importante considerarlo dentro de su semana, sobre todo si tienen sus tiempos de trabajo muy cortos. Pero por otro lado también comentarles que las actividades en sí, las actividades integradoras de semana 3, son actividades que les van a tomar más tiempo en su realización. Primero por esta parte de que se les pide una extensión específica en sus respuestas y además porque son actividades que los van a invitar mucho a la reflexión y a hacer de verdad un ejercicio de memoria y de recuerdo del pasado, ¿no? De cómo fue su educación anterior. Personalmente, a mí estas actividades me gustan muchísimo, son de las actividades que más disfruto evaluar, porque pues me parece como muy bonito este ejercicio que hacen de recuerdo acerca de su educación pasada. No quiero adelantarme a las actividades de semana 3, hablaremos de ellas más a detalle el día miércoles en nuestra videosesión, para la cual van a recibir la invitación el día martes, pero sí adelantarles que es importante que en semana 3 se den un poco más de tiempo para poder llevar a cabo sus actividades, porque son actividades que les van a exigir más tiempo y atención en su realización. Recuerden que estoy pendiente de ustedes, estoy en plataforma de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde más o menos. Algunos momentos durante el fin de semana, si estoy disponible, también puedo apoyarles con dudas, con preguntas, y deseo que este video complementario a nuestra sesión de ayer haya sido de utilidad para que realicen sus actividades. Recuerden que estoy agradecida con ustedes por seguir en este camino de terminar su educación media superior, que les deseo muchísimo éxito y que estoy de su lado para apoyarles en lo que necesiten. Que tengan un excelente domingo y nos vemos muy pronto.